Hola, buenas tardes, mi nombre es Bárbara Islas y estoy en representación del Tecnológico de Monterrey haciendo una entrevista para la materia de anticorrupción. ¿Autoriza ser grabada y pues que su video sea distribuido para fines educativos? Claro. Muchas gracias. En primera opción, ¿usted considera a México corrupto? Claro. ¿Qué tan posible cree que es disminuir la corrupción? ¿Muy posible, algo posible, poco posible o nada posible? Pues, en opinión personal, yo creo que sería muy poco posible. Ok. ¿Qué tan importantes son los contactos personales, aquellos que llamamos la palanca, para conseguir empleo en el sector público, o sea, oficinas del gobierno? O es por palanca o no entras. ¿Qué tan importantes son los contactos personales, las palancas, para conseguir empleo en el sector privado como empresas? Nada importantes, poco importantes, algo importantes, muy importantes, indispensables o sin opinión. Pues yo creo que sí serían muy importantes. En una escala del 1 al 5, donde 1 significa nada y 5 significa mucho, ¿hasta qué punto la corrupción se presenta en aduanas? 5. ¿Ok? En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada y 5 significa mucho, ¿hasta qué punto la corrupción se presenta en partidos políticos? 5. Y en esa misma escala, ¿hasta qué punto la corrupción se presenta en el Congreso o las legislaturas? 5. En la misma escala de 1 al 5, ¿y hasta qué punto la corrupción se presenta en asuntos militares? Pues igual, 5. Yo creo que es muy complicado que en el país en el que vivimos no haya corrupción en algún sector. Y en esa misma escala del 1 al 5, ¿hasta qué punto la corrupción se presenta en organizaciones gubernamentales? 5. ¿Hasta qué punto la corrupción siente que se ha presentado en los medios de comunicación? 5. En esta misma escala, ¿hasta qué punto la corrupción se presenta en sector privado? 5. Sí, 5. ¿Hasta qué punto la corrupción se ha presentado en el sistema educativo público? 4. En esa misma escala donde 1 significa nada y 5 significa mucho, ¿hasta qué punto la corrupción se presenta en educación privada? 5. En esta misma escala, ¿hasta qué punto la corrupción se presenta en el sistema de justicia? 5. ¿Hasta qué punto la corrupción se presenta en servicios médicos y la salud pública? 5. ¿Hasta qué punto la corrupción se presenta en servicios médicos y de salud privados? 4. 4, 3. ¿Usted tiene alguna experiencia de corrupción que pueda compartir? Yo creo que todo mexicano tiene una experiencia de corrupción que hemos pasado en nuestro país. Actualmente yo creo que la más cercana es pues precisamente en un sector tratando de adquirir un trabajo en una licitación para pues poder obviamente contar con un proyecto laboral, pero pues como obviamente no se viene recomendado por alguna palanca grande, te quitan el proyecto por aquel que sí viene recomendado por una palanca mayor o familiar, que son directamente y dicen, pues aunque no tengan la experiencia ni manejen la calidad que tú puedes ofrecer o estás ofreciendo para ese proyecto, pues te lo quitan sin importar que la calidad que tú les puedas brindar. En la escala de 1 al 5, donde 1 significa nada y 5 significa mucho, ¿hasta qué punto la corrupción se presenta en policías privados? Y 5. ¿Y en aquellos otros policías que no pertenecen a lo privado? ¿No se puede de 10? Ok. ¿Hasta qué punto la corrupción se presenta en servicio de registros y licencias? En esta escala de 1 al 5, donde 1 significa nada y 5 significa mucho. 5. En esta misma escala, ¿hasta qué punto la corrupción se presenta en el servicio del agua? Ahí la verdad es que no tengo mucha experiencia y no me ha tocado. Yo creo que sería un 3 tal vez. ¿Y en el servicio de la luz? Pues igual, yo creo que un 3, 4. De la luz sí he sabido de personas cercanas
pero a mí en lo personal no me ha tocado. ¿Hasta qué punto la corrupción se presenta en el servicio de gas natural, donde 1 significa nada y 5 significa mucho? Pues yo tengo gas natural y 2, yo creo. Ok, en una escala del 1 al 5, donde 1 significa nada y 5 significa mucho, ¿hasta qué punto la corrupción se presenta en el servicio de basura? Pues yo creo que un 3. ¿Hasta qué punto la corrupción se presenta en el impuesto del SAT? ¿1 millón se puede? ¿Hasta qué? Ok. ¿Hasta qué punto la corrupción se presenta en un pago de predial? 4. ¿En el último año usted ha tenido contacto con un representante de un partido político? Sí, no, no sé. Sí, porque te hablan por teléfono a personal o a tu casa para hablarte de sus campañas y la verdad es de que es muy molesto. En relación con el partido político, ¿usted tuvo que pagar, recibió algún pago extraoficial? No. ¿En el último año usted ha tenido contacto con algún representante del Congreso? No. Ok. ¿Usted ha tenido contacto con cuerpos militares? Por ejemplo, realizar el servicio militar, exentarse del servicio militar o tener alguna relación con este servicio? No, ninguno. ¿Usted ha tenido contacto con organizaciones no gubernamentales, ONGs o sociedad civil? No. ¿En el último año usted ha tenido contacto con los medios de comunicación, TV, radio? Por ejemplo, suscribirse en relación a alguna noticia. No. Ok. ¿Usted, en sus contactos con los medios, usted ha tenido que realizar un pago extraoficial? No, ninguno. ¿Usted ha tenido contacto con el sector privado en cuanto a empresas? Sí. ¿Usted ha realizado algún pago extraoficial como para conseguir empleo o descuento? No. ¿Algún familiar suyo asistió a una escuela pública en el último año? Sí. ¿En sus tratos con administradores o maestros, usted o su familiar han tenido que realizar algún pago extraoficial? Sí. Ok. ¿En el último año algún familiar suyo asistió a una escuela privada? Sí. ¿En su trato con administradores o maestros de la escuela privada, usted o su familiar ha realizado algún pago extraoficial? No. ¿En el último año usted ha tenido contacto con el sistema judicial, un juez o magistrado? No. ¿En el último año usted o algún familiar suyo se ha tenido que atender en una clínica de salud pública como el IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, entre otros? Sí. ¿Y en este último año usted o algún familiar suyo se ha atendido en una clínica o hospital privado? Sí. ¿En el último año usted le ha parado un policía de tránsito? No. ¿En el último año usted ha tenido contacto con otros policías, por ejemplo, para levantar una denuncia o como parte de una investigación? No. En su trato, con esos policías, ¿en cualquier momento ha llegado a tener que realizar algún pago extraoficial? ¿En el último año usted ha tramitado algún registro o licencia? No. ¿En el último año usted ha conectado o reconectado su servicio de agua? No. ¿En el último año usted ha conectado o reconectado el servicio de luz? No. ¿En el último año usted ha tratado personalmente con empleados del servicio de basura? Sí. ¿En el último año usted ha acudido a las oficinas de Hacienda SAT o le ha visitado un empleado de Hacienda? No. ¿Y en sus asuntos de impuestos, usted ha tenido que realizar algún pago extraoficial? No. Al pagar el predial, ¿usted ha tenido que realizar algún pago extraoficial? No. ¿Se considera un buen estudiante? Sí. En la primaria, ¿recuerda esos tiempos? Sí. ¿Era común la copia entre sus compañeros? Poco. ¿Y en la secundaria era común la copia entre sus compañeros? Sí. No mucho, pero sí llegaba a ver. ¿Y en la prepa era común la copia entre sus compañeros? No se podía. Ok. ¿Y en la universidad era común la copia entre sus compañeros? Sí. ¿Usted ha copiado en exámenes, tareas o proyectos en la primaria? Nunca, 1 o 2 veces, algunas veces, mucho, no sé. En la primaria no, nunca. ¿Ha copiado en exámenes, tareas o proyectos en la secundaria? No, secundaria no tampoco. ¿Ha copiado en exámenes, tareas o proyectos en la preparatoria? Sí. ¿Ha copiado en exámenes, tareas o proyectos en la universidad? Sí. ¿Ha sabido de algún profesor en su campus que exija o reciban pagos o favores a cambio de mejorar una calificación? Sí. ¿Y cómo fue? Pues principalmente profesores varones que aceptan, pues sí, mejorar una calificación o
exentar algún examen a cambio de un pues de un favor personal. Ok, ¿usted qué tanto cree que se justifica comprar películas piratas? No se justifica nunca, se justifica en pocos casos, se justifica en algunos casos, se justifica en muchos casos, siempre se justifica o no sé. No, pues yo creo que no se justifica. ¿Usted qué tanto cree que se justifica bajar música de internet sin pagarla? No se justifica nunca, se justifica en pocos casos, se justifica en algunos casos, se justifica en muchos casos, siempre se justifica o no sé. Pues no sé, yo no bajo música, entonces no sé, no se justifica. ¿Qué tanto se justifica en esta misma tabla de opciones una infidelidad de la pareja o el cónyuge? No se justifica. ¿Qué tanto se justifica pasarse un semáforo en rojo? No se justifica. ¿Qué tanto se justifica exceder el límite de velocidad al conducir? No se justifica. ¿Qué tanto se justifica agilizar los trámites con un pago extraoficial? No se justifica. ¿Qué tanto se justifica cruzar la calle a pie cuando la señal indica no cruzar claramente? No se justifica. ¿Qué tanto se justifica falsificar credenciales para conseguir un empleo o puesto? No se justifica. ¿Qué tanto se justifica mentirle a su jefe? Bueno, hay que a veces, dependiendo del jefe, hay algunos que son a veces muy intransigentes, que aunque sea una emergencia, pues no te dejan faltar u otra opción. Entonces hay veces en las que pues sí llega uno a mentir. ¿Qué tanto se justifica mentirle a un oficial de gobierno? Más o menos, sí, se justifica a veces. Si no te atienden. ¿Qué tanto se justifica copiar de otro alumno en el examen? Ay, no se justifica. ¿Qué tanto se justifica conseguir las preguntas o respuestas de un examen? No, tampoco no se justifica. ¿Qué tanto se justifica leer un resumen en vez de la lectura original o completa? Dependiendo, hay veces que no tienes mucho tiempo o se te pasó y pues para no llegar como que en blanco, pues lees el resumen. Pero sí, principalmente, pues no, en mayoría no es justificable. ¿Qué tanto se justifica entregar como propio un trabajo o tarea copiado de otro alumno o conseguido de un servicio u otra fuente? No se justifica. ¿Qué tanto se justifica trabajar con otros alumnos en una tarea que el maestro especificó como individual? No, tampoco. ¿Qué tanto se justifica copiar unas frases de un sitio en internet sin citar su fuente? No se justifica. ¿Cuánto se identifica usted con cada una de las siguientes descripciones? Me veo como alguien reservado. Sí me identifico. ¿Cómo se identifica usted con cada una de las siguientes descripciones? Me veo como alguien que confía en otros. Total desacuerdo, un poco en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, un poco de acuerdo, totalmente de acuerdo. Un poco en desacuerdo. Me veo como alguien perezoso. Un poco en desacuerdo. Me veo como alguien relajado que maneja bien el estrés. Un poco de desacuerdo. Me veo como alguien con pocos intereses artísticos. Total desacuerdo, un poco de desacuerdo. Total desacuerdo. Me veo como alguien extrovertido y sociable. Poco de acuerdo, totalmente de acuerdo, ni acuerdo en desacuerdo, un poco de desacuerdo, total desacuerdo. Poco de acuerdo. Me veo como alguien que tiende a criticar a otros. Sí, poco de acuerdo. Me veo como alguien muy cumplido en el trabajo. De acuerdo. Me veo como alguien que se pone nervioso fácilmente. Poco de desacuerdo. Me veo como alguien con mucha imaginación. De acuerdo, un poco de acuerdo. Me veo como alguien considerado y amable con casi todos. De acuerdo. ¿Su género? Femenino. ¿Su edad? 31. ¿Estado civil? Casada. ¿En qué municipio vive? En Tlalnepantla de Vaz. ¿Estado que vive actualmente? Estado de México. ¿De dónde es originario su municipio? Estado de México. ¿De dónde es originario su estado? Estado de México. ¿Y de dónde es originario país? México. ¿En qué sector trabaja? ¿Sector público, sector privado, organización no gubernamental, en el hogar, desempleado, jubilado, no trabaja ni quiere estudiar, no desea contestar? En el sector privado. ¿Qué puesto ocupa? Empleado. ¿Pertenece a algún partido político? Si es así, ¿cuál? No, ninguno. ¿Votó en las elecciones presidenciales del 2018? Claro que sí.
¿Cree que la corrupción en México es algo que se pueda combatir con las futuras generaciones? Pues es la esperanza en que sí se pueda combatir. A lo mejor es muy difícil que se erradique, pero no imposible. Pero combatirlo yo creo que sí es bastante posible. Muchísimas gracias por la entrevista y tiempo brindado. Hasta luego, buen día. Muy buenas tardes, mi nombre es Bárbara Islas y soy estudiante de comunicación en el Tecnológico de Monterrey. El día de hoy le pediría un poco de su tiempo para responder esta entrevista para la materia de anticorrupción. ¿Está dispuesta a responderla? Hola, sí, claro. Agradezco su tiempo. Igualmente quisiera preguntarle si autoriza que esta conversación y entrevista sea grabada para fines de educación y después pueda ser transmitida tales por diversos medios como YouTube. Sí, sin problema. Muchísimas gracias. ¿De qué campus proviene? De Ciudad de México. ¿Cuál es su carrera? ¿Es arte digital? ¿LAT? Ok. ¿Usted considera que en su área de trabajo o futura área de trabajo hay corrupción? Sí, creo que desde siempre ha habido. Okay. ¿Qué tipo de corrupción cree que es la más común o que hay en esa área? Casos como... hay casos en los que, bueno, yo considero que la corrupción que más se ha notado en lo que respecta a animación y arte digital va dentro de las personas que tienen mayor poder y que aunque los empleados merezcan mayor remuneración económica o mejores condiciones, no se los han dado. Así creo que hay un caso que es con Walt Disney y bueno, en ese caso creo que es bastante obvia la forma en la que se dio como ciertos actos de corrupción dentro de... Ok. ¿Qué tan importantes son los contactos personales, la palanca para conseguir empleo en el sector público, oficinas del gobierno? Nada importantes, poco importantes, algo importantes, muy importantes, indispensables o sin opinión. Creo que son importantes. Ok, bajo esta misma escala será la siguiente pregunta. ¿Qué tan importantes son los contactos personales, la palanca, para conseguir empleo en el sector privado como empresas? Muy importantes o indispensables algunas veces. Ok, en una escala del 1 al 5, donde 1 significa nada y 5 significa mucho, ¿hasta qué punto la corrupción se presenta en aduanas? 3. Ok, con esta misma escala serán todas las siguientes preguntas a continuación. En una escala del 1 al 5, ¿hasta qué punto la corrupción se presenta en partidos políticos? 5. ¿Hasta qué punto la corrupción se presenta en el Congreso o las legislaturas? 3. ¿Hasta qué punto la corrupción se presenta en asuntos militares? 2 o 1. Ok. ¿Hasta qué punto la corrupción se presenta en organizaciones gubernamentales? 4. ¿Hasta qué punto la corrupción se presenta en los medios de comunicación? 2. Ok. ¿Hasta qué punto la corrupción se presenta en el sector privado? 4 o 5. ¿Hasta qué punto la corrupción se presenta en el sistema educativo público? 3. ¿Hasta qué punto la corrupción se presenta en la educación privada? 3. ¿Hasta qué punto se presenta la corrupción en el sistema de justicia? 4. ¿Hasta qué punto la corrupción se presenta en servicios médicos y de salud públicos? 4. ¿Hasta qué punto la corrupción se presenta en servicios médicos y de salud privada? 2. ¿Hasta qué punto la corrupción se presenta en policías privados? 2. ¿Y en otros policías generales? Entre 3 y 4.
¿Hasta qué punto la corrupción se presenta en el servicio de registro y licencias? 4, ¿Hasta qué punto la corrupción se presenta en servicio de agua? 2, ¿Y en el servicio de luz? 4, ¿Hasta qué punto la corrupción se presenta en el servicio de gas natural? 3, ¿Hasta qué punto la corrupción se presenta en el servicio de basura? 2, Ok. ¿Hasta qué punto la corrupción se presenta en el impuesto del SAT? 3, 4, Ok. ¿Hasta qué punto la corrupción se presenta en el pago de predial? 3. ¿En el último año usted ha tenido contacto con un representante de un partido político? No, En relación con el partido político, ¿usted tuvo que pagar o ha tenido que pagar un pago extraoficial? no, ¿En el último año usted ha tenido contacto con algún representante del Congreso? no. Y ahora, antes de las siguientes preguntas, ¿cree que sea posible que nos pueda compartir una experiencia que haya vivido a usted o alguien cercano a usted de corrupción? Creo que es una de las que pasan más seguido, que a la hora de que un policía te detiene en la calle, no necesariamente por haber hecho algo malo, sino por tal vez alguna inconsistencia en la placa, algo que se puede resolver fácilmente con la licencia y verificando, pues siempre piden dinero, ¿no? Y bueno, le ha pasado a mi familia y también a varios amigos que conozco. Ok, la típica mordida, ¿no? Sí, Perfecto, muchas gracias. ¿En el último año usted ha tenido contacto con cuerpos militares? Sí, no, no sé, no contestó. sí, ¿En el último año usted ha tenido contacto con organizaciones no gubernamentales como ONGs o sociedad civil? sí, ¿Usted ha tenido contacto con los medios de comunicación como TV, radio, etcétera, por ejemplo, para suscribirse o tener relación a alguna noticia? sí, ¿En sus contactos con los medios usted ha tenido que realizar un pago extraoficial? no, ¿En el último año usted ha tenido contacto con el sector privado como empresas? sí, ¿En sus tratos con empresas usted ha realizado algún pago extraoficial como para conseguir empleo o descuento? no, ¿En el último año algún familiar suyo asistió a escuela pública? sí, ¿En sus tratos con estos administradores o maestros, usted o su familiar ha tenido que realizar algún pago extraoficial? no, ¿En el último año algún familiar suyo asistió a una escuela privada? sí, Ok. ¿En su trato con administradores o maestros de la escuela privada, usted o su familiar ha realizado algún pago extraoficial? no, ¿En el último año usted ha tenido contacto con el sistema judicial, ya sea juez o magistrado? no, ¿Usted o algún familiar suyo se ha atendido en una clínica de salud pública como el IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, etcétera? sí, ¿En el último año usted o algún familiar suyo se ha atendido en algún hospital privado o clínica privada? sí, ¿En el último año usted le ha parado un policía de tránsito? no. ¿En el último año usted ha tenido contacto con otros policías, por ejemplo, para levantar una denuncia o como parte de investigación? Contacto como, vaya, fuera de lo personal. No, Ok. ¿En su trato con estos policías o algún trato personal ha tenido que realizar un pago extraoficial? no, ¿En el último año usted ha tramitado algún registro o licencia? sí, Al tramitar sus registros o licencias, ¿a usted se le fue pedido o solicitado algún pago extraoficial? no, ¿En el último año usted ha conectado o reconectado su servicio de agua? no, ¿En el último año usted ha conectado, reconectado o evitado incluso la desconexión de su servicio de luz? no, ¿En el último año usted ha tratado personalmente con empleados del servicio de basura? sí, ¿En el último año usted ha acudido a las oficinas de Hacienda SAT o le ha visitado un empleado de Hacienda? no, En sus asuntos de impuestos, ¿usted ha tenido que realizar algún pago extraoficial? no, Al pagar el predial, ¿usted ha tenido que realizar algún pago extraoficial? no. ¿Se considera un buen estudiante?
Más o menos. Está bien. ¿En la primaria era común la copia entre sus compañeros? No, ¿En la secundaria era común este acto igual de copia entre sus compañeros? no mucho. ¿Y en la preparatoria? Sí, ¿Y en la universidad es o era común la copia entre sus compañeros? no, no mucho. En su caso, ¿ha copiado en exámenes, tareas o proyectos en la primaria? Sí, no, en primaria no. Ok. ¿Ha copiado en exámenes, tareas o proyectos en la secundaria? No, ¿Ha copiado en exámenes, tareas o proyectos en la prepa? sí, ¿Ha copiado en exámenes, tareas o proyectos en la universidad? no, ¿Has sabido de algún profesor o profesora en su campus que exija o reciba pagos a favores de cambio de mejorar una calificación? no. Ok. ¿Qué tanto usted cree que se justifica comprar películas piratas? Um, no mucho. Ok. ¿Qué tanto cree que se justifica bajar música de internet sin pagarla? No se justifica nunca, se justifica en pocos casos, se justifica en algunos casos, se justifica en muchos casos, siempre se justifica o no aplica. Sí, la del medio se justifica en algunos casos. Ajá. Esa. Ok. ¿Qué tanto se justifica una infidelidad por la pareja o cónyuge? Nunca. ¿Qué tanto se justifica pasarse un semáforo en rojo? En algunos casos. ¿Qué tanto se justifica exceder el límite de velocidad al conductor? En algunos casos. ¿Qué tanto se justifica agilizar los trámites con un pago extraoficial? Ah, la que va antes de nunca. Claro, entonces sería la de se justifica en pocos casos, no se justifica nunca, se justifica en algunos casos. En pocos casos. ¿Qué tanto se justifica cruzar la calle a pie cuando la señal indica claramente no cruzarla? Ah, nunca se justifica. ¿Qué tanto se justifica falsificar credenciales para conseguir un empleo? Nunca. ¿Qué tanto se justifica mentirle al jefe? En algunos casos. ¿Qué tanto se justifica mentirle a un oficial del gobierno? Nunca. ¿Qué tanto se justifica copiar de otro alumno en pleno examen? En algunos casos. ¿Qué tanto se justifica conseguir las preguntas o respuestas de un examen? Nunca. ¿Qué tanto se justifica leer un resumen en vez de la lectura original? En algunos casos. ¿Qué tanto se justifica entregar como propio un trabajo o tarea copiada de otro alumno o conseguida a través de un servicio u otra fuente? Nunca. Nunca. ¿Ok? ¿Qué tanto se justifica trabajar con otros alumnos en una tarea que el maestro especificó como individual? En algunos casos. ¿Qué tanto se justifica copiar un par de frases de un sitio web de internet sin citar la fuente? Nunca. ¿Cuánto se identifica usted con cada una de las siguientes descripciones? Me veo como alguien reservado y será total desacuerdo, un poco desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, un poco de acuerdo, totalmente de acuerdo, no sé. Un poco de acuerdo. Me veo como alguien que confía en otros. De acuerdo. Me veo como alguien perezoso. De acuerdo. Me veo como alguien relajado que maneja bien el estrés. De acuerdo. Me veo como alguien con pocos intereses artísticos. El extremo de no. Ok. ¿Sería total desacuerdo o totalmente Ok. de acuerdo? Total desacuerdo. Me veo como alguien extrovertido y sociable. Total desacuerdo. Me veo como alguien que tiende a criticar a otros. Desacuerdo. Me veo como alguien muy cumplido en el trabajo. De acuerdo. Me veo como alguien que se pone nervioso fácilmente. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Me veo como alguien con mucha imaginación. De acuerdo. Me veo como alguien considerado y amable con casi todos. Sí, ¿no? ¿Cuál es su género con el que se identifica? Es femenino. ¿Su edad? Mujer. 20. ¿Estado civil?
Soltera. ¿En qué municipio vive? Ay, no sé en qué municipio estoy. No se preocupe, lo que sepa de su dirección. En Tlalpan. Ok. ¿De dónde es originaria? De Veracruz. ¿Y el municipio? Veracruz. ¿País de dónde es originaria? México. ¿Su grado de escolaridad? Estudiando universidad. ¿Ha trabajado en algún sector o actualmente trabaja en un sector? Sí, he trabajado y trabajo actualmente. ¿Qué puesto ocupa? Creación de contenido Perfecto. audiovisual. Ok. ¿Pertenece a algún partido político? Si es así, ¿cuál? No, Ok. ¿Votó en las elecciones presidenciales del 2018? no, Por último, ¿usted cree que las futuras generaciones tienen esperanza para luchar contra la corrupción? sí. ¿Cree que es posible crear una cultura de anticorrupción en nuestra sociedad mexicana y por qué? Creo que sí es posible, pero siento que es muy difícil si la mayoría de las personas no ponen un poco de su parte. Ok. Muchísimas gracias por el tiempo brindado y agradecemos todas las respuestas dadas. Que tenga un excelente día. Gracias. Hola, buenas tardes. El día de hoy estaremos realizando una encuesta anticorrupción y queríamos ver si nos prestaba un poco de su tiempo para realizarla. Sí, con gusto. ¿Autoriza su grabación para que sea usada en diversos medios de difusión como YouTube para fines educativos? Sí, doy la autorización. Muchísimas gracias. ¿De qué campus proviene? Ciudad de México. ¿Qué tan importantes usted cree son los contactos personales, los conocidos como la palanca, para conseguir empleo en el sector público, como oficinas del gobierno? Pues, aunque no debería ser lo correcto, siento que son muy importantes aquí, sobre todo en México, porque la mayoría de los trabajos se obtienen a partir de eso, de que alguien te ayudó a obtenerlo. ¿Qué tan importantes cree que son estos contactos personales, la palanca, para conseguir empleo en el sector privado? Pues, aunque hay menos información sobre eso, donde yo he tenido contacto es muy similar, debido a que, pues, sobre todo el sector privado es mayor controlado por las personas que tienen el mando, entonces todavía hay mayor posibilidad de que eso pase. Entonces yo considero que sí. En una escala del 1 al 5, donde 1 significa nada y 5 significa mucho, ¿hasta qué punto la corrupción cree que se presenta en aduanas? 3. En esta misma escala serán las siguientes preguntas. En la escala de 1 al 5, ¿hasta qué punto la corrupción se presenta en partidos políticos? 5. ¿Hasta qué punto la corrupción se presenta en el Congreso o las legislaturas? 5. ¿Hasta qué punto la corrupción se presenta en asuntos militares? 4. ¿Hasta qué punto la corrupción se presenta en organizaciones gubernamentales? 5. ¿Hasta qué punto la corrupción se presenta en medios de comunicación? 4. ¿Hasta qué punto se presenta la corrupción en el sector privado? 3. ¿Hasta qué punto la corrupción se presenta en el sistema educativo público? 4. ¿Hasta qué punto la corrupción se presenta en educación privada? 3. ¿Hasta qué punto la corrupción se presenta en el sistema de justicia? 5. ¿Hasta qué punto la corrupción se presenta en servicios médicos y de salud públicos? 5. ¿Hasta qué punto se presenta la corrupción en servicios médicos y de salud privados? 3. ¿Hasta qué punto la corrupción se presenta en policías privados? 4. ¿Hasta qué punto la corrupción se presenta en otros policías? 4. ¿Hasta qué punto la corrupción se presenta en servicio de registros y licencias? 3. ¿Hasta qué punto la corrupción se presenta en el servicio del agua? 3. ¿Hasta qué punto la corrupción se presenta en el servicio de la luz? 3. ¿En el de gas natural? 2. ¿Y en el servicio de basura? 3. ¿Hasta qué punto la corrupción se presenta en impuestos del SAT? 4. ¿Hasta qué punto la corrupción se presenta en pago predial? 4.
¿Usted ha tenido contacto en el último año con un representante de un partido político? No, Bueno, en relación con el partido político, ¿usted tuvo que pagar, recibió algún pago extraoficial? no. ¿Nos podría contar alguna anécdota que tenga relacionada a la corrupción? Pues me ha tocado, pues, ser oyente de las anécdotas de mis compañeros de prepa, en el que como no se sentían capaces de hacer alguna tarea, mejor le pagaban a los profesores para que les pusieran la calificación. Entonces, así. Ok. ¿En el último año usted ha tenido contacto con algún representante del Congreso? No, ¿Usted ha tenido contacto con cuerpos militares, por ejemplo, para realizar servicio militar, exentarse del servicio militar o en relación con algún incidente? sí, ¿En el último año usted ha tenido contacto con organizaciones no gubernamentales como ONG, sociedad civil? no, ¿En el último año usted ha tenido contacto con los medios de comunicación como TV, radio, etcétera, por ejemplo, para suscribirse o con relación a alguna noticia? sí, En sus contactos con los medios, ¿usted ha tenido que realizar un pago extraoficial? no, ¿En el último año usted ha tenido contacto con el sector privado como empresas? sí, ¿En sus tratos con empresas usted ha realizado algún pago extraoficial como para conseguir un empleo o un descuento? no, ¿En el último año algún familiar suyo asistió a una escuela pública? sí, ¿En sus tratos con administradores o maestros, usted o su familiar ha tenido que realizar algún pago extraoficial? sí, ¿En el último año algún familiar suyo asistió a una escuela privada? sí, ¿En su trato con administradores o maestros de la escuela privada usted o su familiar ha realizado un pago extraoficial? sí, En el último año, ¿usted ha tenido contacto con el sistema judicial como juez o magistrado? no, En el último año, ¿usted o algún familiar suyo se ha atendido en la clínica de salud pública IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, etcétera? no, En el último año, ¿usted o algún familiar suyo se ha atendido en algún hospital privado o clínica privada? sí, En el último año, ¿a usted le ha parado un policía de tránsito? no, En el último año, ¿usted ha tenido contacto con otros policías, por ejemplo, para levantar una denuncia o como parte de una investigación? no, En su trato con estos policías, ¿usted ha tenido que realizar algún pago extraoficial? no, En el último año, ¿usted ha tramitado algún registro o licencia? no, Al tramitar sus registros o algún otro trámite, ¿ha tenido que realizar algún pago extraoficial? no, En el último año, ¿usted ha conectado o reconectado su servicio de agua? no, En el último año, ¿usted ha conectado, reconectado o evitado la desconexión de su servicio de luz? no, ¿Usted ha tratado personalmente con empleados del servicio de basura? sí, En el último año, ¿usted ha acudido a las oficinas de Hacienda SAT o le ha visitado un empleado de Hacienda? no, En sus asuntos de impuestos, ¿usted ha tenido que realizar algún pago extraoficial? no, Al pagar el predial, ¿usted ha tenido que realizar algún pago extraoficial? no. Ok. ¿Usted cree que es posible disminuir la corrupción en nuestro país? Pues es que es algo que se ha tenido desde hace muchos años, entonces sería muy difícil que eso pasara. ¿Cree que es posible que las futuras generaciones creen una cultura de anticorrupción? Pues sí, porque al fin de cuentas son los que se van a encargar de mantener el orden de México en el futuro. Ok, ¿se considera buen estudiante? Sí, En la primaria era común la copia entre sus compañeros. mucho. En la secundaria era común la copia entre sus compañeros. Sí, En la prepa era común la copia entre sus compañeros. sí, En la universidad era o es común la copia entre sus compañeros. no, ¿Has copiado en exámenes, tareas o proyectos en la primaria? sí, ¿Has copiado en exámenes, tareas o proyectos en la secundaria? sí, ¿Has copiado en exámenes, tareas o proyectos en la prepa? sí, ¿Has copiado en exámenes, tareas o proyectos en la universidad? no, ¿Has sabido de algún o alguna profesora en tu campus que exija o reciba pagos o favores a cambio de mejorar una calificación? no me he enterado. ¿Y usted qué tanto cree que se da la corrupción en su medio laboral o futuro medio laboral? Ya, y muy alta bueno, es muy alto el nivel de corrupción debido a que pues voy a estudiar arquitectura y pues es muy difícil obtener licencias y permisos para poder trabajar, y para lograr facilitarse el trabajo pues se caen en hacer tratos para que se le permita a los arquitectos trabajar.
Muchísimas gracias. ¿Qué tanto se justifica usted cree comprar películas piratas? No se justifica nunca, se justifica a pocos casos, se justifica en algunos casos, se justifica en muchos casos, siempre se justifica o no sabe. Pues la verdad no sé el impacto de lo que es la piratería, pero pues sí, al fin de cuentas son pérdidas para los creadores. ¿Qué tanto se justifica bajar música de internet sin pagarla en esta misma escala? Lo mismo, no sé el impacto, pero son pérdidas para los creadores. ¿Qué tanto se justifica una infidelidad a la pareja o el cónyuge? Pues es que ya esas son relaciones en cuestión, eso ya es más personal, considero yo. Entonces, dependiendo de la cultura y de los acuerdos que se hagan. Por ejemplo, aquí en México, pues los acuerdos es que son parejas lo que debe de perdurar y ya no pueden tener ningún tipo de relación con otra persona. Pero eso ya es totalmente independiente, yo no puedo opinar sobre eso. ¿Qué tanto se justifica pasar un semáforo en rojo? No es justificable. ¿Qué tanto se justifica exceder el límite de velocidad al conducir? Pues aunque esté mal, en muchas ocasiones es necesario para una cuestión de urgencia, por ejemplo las ambulancias o las patrullas. Ok. ¿Qué tanto se justifica agilizar los trámites con un pago extraoficial? Pues eso le quita, no sé cómo decirlo, pues es que todo tiene un proceso, pero es que hay a veces que la deficiencia de los encargados hace que se caiga en esto, que para poder seguir con la vida, pues hacen que esto se facilite debido a pues que no hacen bien su trabajo los encargados de estos trámites. ¿Qué tanto se justifica cruzar la calle de a pie cuando la señal indica claramente no cruzar? Pues la verdad yo considero que esos son señalamientos que ayudan a la seguridad del conductor y de los transeúntes. Entonces, si no hay ningún vehículo pasando, ya es totalmente un juicio de valor que tú debes de hacer, si ponerte en riesgo de cruzar o no. Pero si lo ideal es que no, porque al fin de cuentas es para tu seguridad. Ok. ¿Qué tanto se justifica falsificar credenciales para conseguir un empleo? No es justificable. ¿Qué tanto se justifica mentirle a su jefe? Pues ahí estamos hablando ya más de una cultura laboral y supongo que si se miente es porque no hay un buen sistema de regulación de problemas. Entonces sería un problema de todas las partes, pero de todos modos la mentira nunca es buena debido a que una persona, en este caso el jefe, no sabe qué es lo que está pasando dentro de su organización. Ok. ¿Qué tanto se justifica mentirle a un oficial del gobierno? No se justifica. ¿Qué tanto se justifica copiar de otro alumno el examen? Pues no es justificable, pero ahora sí que como muchas personas lo siguen haciendo, pero no lo admiten debido a que lo mismo no es justificable. ¿Qué tanto se justifica conseguir las respuestas o preguntas de un examen? Pues es que no es una locura, porque en sí el examen se ha demostrado que es un sistema medio raro para saber si alguien cuenta con los conocimientos o no, pero como es el sistema actual para poder demostrar la eficiencia en algo, si alguien no es capaz de demostrarlo o si realmente no es capaz, pero la gente cree que sí, puede meter en problemas a la gente que necesite de sus servicios. Ok. ¿Qué tanto se justifica leer el resumen en vez de la lectura original? Pues es que al fin de cuentas el resumen es trabajo de alguien más y lo que se te solicita es analizar o tú mismo ser espectador de una obra. Entonces básicamente estás cometiendo algo malo debido a que tú no lo estás analizando el análisis de alguien más. Ok. ¿Qué tanto se justifica entregar como propio un trabajo, tarea, copia de otro alumno o conseguido de un servicio u otra fuente? Pues
es lo mismo, no es justificable, puesto que si lo fuera, pues todos lo admitirían, pero lo siguen haciendo. ¿Qué tanto se justifica trabajar con otros alumnos en una tarea cuando el maestro indicó específicamente como individual? Pues es que es esta parte de que muchas veces necesitamos estar solos para saber solucionar ciertos problemas, aunque sabemos que la unión hace la fuerza, pero hay algunos casos que necesitamos de un desarrollo personal, así que no sería lo correcto. ¿Qué tanto se justifica copiar unas frases de un sitio web o internet sin citar sus fuentes? Pues al fin de cuentas en cierto punto dañas al creador, entonces es muy importante para todo creador el que se le considere sus derechos de autor, porque pues al fin de cuentas cada creador debe decidir qué le va a pasar a su obra, y si él no permite eso de que la gente pueda usarlo, puede caer en que el autor pues sea plagiado. Ok. De acuerdo a la siguiente escala, ¿cuánto se identifica usted con las siguientes afirmaciones? Total de desacuerdo, un poco en desacuerdo, ni de acuerdo ni desacuerdo, un poco de acuerdo, totalmente de acuerdo, no sé. Me veo como alguien reservado. De acuerdo. Me veo como alguien que confía en otros. En desacuerdo. Me veo como alguien perezoso. En desacuerdo. Me veo como alguien relajado que maneja bien el estrés. Desacuerdo. Me veo como alguien con pocos intereses artísticos. En desacuerdo. Total desacuerdo, un poco desacuerdo. Un poco desacuerdo. Me veo como alguien extrovertido y sociable. Poco de acuerdo. Me veo como alguien que tiende a criticar a otros. Poco en desacuerdo. Me veo como alguien muy cumplido en el trabajo. De acuerdo. Me veo como alguien que se pone nervioso fácilmente. De acuerdo. Me veo como alguien con mucha imaginación. De acuerdo. Me veo como alguien considerado y amable con casi todos. Poco de acuerdo. ¿Se identifica con qué género? Masculino. Edad, 17. estado civil. Soltero. ¿En qué municipio vive? Iztapalapa. ¿En qué estado vive actualmente? Ciudad de México. ¿En qué país vive actualmente? México. ¿De dónde es originario? Ciudad de México, México. Ok. ¿Y de qué municipio es originario? De Iztapalapa. ¿Su grado de escolaridad? Bachillerato. ¿Actualmente trabaja en un sector? No. Ok. ¿Y pertenece a algún partido político? Si es así, ¿cuál? No a ninguno. ¿Y votó en las elecciones presidenciales del 2018? No. Muchas gracias por el tiempo brindado. Como podemos ver, hay muchos jóvenes que aún hoy en día tienen esperanza de que la anticorrupción sea una cultura que se pueda crear en México. Por lo tanto, está en nuestros hombros y en nuestro deber crear esa anticorrupción, ver que no es algo normalizado el que alguien actúe mal, porque poco a poco podemos hacer el cambio y así las futuras generaciones vivir mejor. Vivir en un país que realmente haga válido su Estado de Derecho, que todos conozcan y sepan cómo usar las leyes a su favor, pero sobre todo seguirlas, porque también se nos hace fácil brincárnoslas o hay que transar para avanzar, cuando realmente la realidad podría ser distinta y beneficiarnos a todos en vez de afectarnos.